Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el pastor Salvador Aldaco y estamos aquí nuevamente en su programa La Casa de mi Padre este miércoles, siendo las 19 horas con 5 minutos de la tarde. La temperatura es de 23 grados Celsius, una temperatura muy agradable y nos da mucho gusto que usted esté aquí con nosotros. Le recordamos que hay una vía de comunicación que es el 844-501-5590, 844-501-5590. Si usted tiene alguna petición de oración, alguna necesidad espiritual, emocional, física, nos la quiere compartir y de esta manera sobrellevar unos las cargas de los otros. Con todo gusto usted puede comunicarse con un servidor. Además está el teléfono aquí en cabina. Están nuestras diferentes redes sociales, estamos a través de YouTube, estamos en la página neumamultimedia.com, www.neumamultimedia.com, estamos también en Facebook, en la página correspondiente. Y yo soy el pastor Salvador Aldaco, recordándole que estamos estudiando el libro de los Salmos. Es una serie que hemos titulado Salmos para vivir, Salmos para la vida, que yo sé que está siendo de bendición para usted que nos está escuchando. Yo sé que Dios le ha traído para que usted pueda ser bendecido con su palabra. Y hoy llegamos al Salmo número 6. Y este estudio lo he dividido en dos partes, debido a que en la primera parte vamos a explicar el contexto histórico y bíblico en el cual se surgió este salmo. Y cuando llegamos al Salmo número 6, estamos llegando a una serie de salmos que está a través del libro de los Salmos. Están estos libros o estos capítulos están distribuidos de tal manera que se le conoce como los salmos penitenciales y son diferentes salmos que escribió David. Y cuando hablamos de penitencia hablamos de el dolor que se siente después de haber pecado, y cuando nosotros reconocemos el pecado, lo confesamos y buscamos y anhelamos el perdón divino y la restauración de nuestra alma. Y entonces llegamos al Salmo número 6 y se abre esta cortina de lo que es los salmos penitenciales, que son 7 y que están distribuidos a través del libro de los Salmos. Y hoy vamos a estudiar el primer salmo penitencial, que es el número 6. Pero además los otros salmos son el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el 130 y el 143. Estos 7 salmos son los que David compuso cuando David reconoció su pecado. David había adulterado, había desobedecido a Dios, había asesinado, había actuado impunemente. Pero David no escapó de la justicia divina. David entonces llega un momento en que es ajusticiado por Dios y David siente todo el peso de la ira divina, pero también él reconoce la necesidad de ser perdonado. David ayuna durante 7 días y yo reflexionaba que probablemente esos 7 días fueron en los cuales David escribió estos diferentes salmos que yo le estoy compartiendo, los salmos penitenciales, que hablan del dolor a causa del pecado, el anhelo de la restauración, la confesión, el anhelo del perdón divino, y que bien nos haría a nosotros leerlos, reflexionarlos, meditarlos, estudiarlos, y entonces aprender acerca del perdón desde el punto de vista humano, pero además aprender el perdón que Dios nos da cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Ambos son dolorosos, ambos son procesos
psicológicos que provienen del alma. Pero la diferencia entre el perdón y el arrepentimiento es que el perdón tiene un anhelo, y es el anhelo de abandonar sinceramente el pecado, mientras que el arrepentimiento es completamente humano. Ahí no hay participación divina. Ahí no se anhela abandonar el pecado, solamente superar el dolor causado. Entonces nos damos cuenta que el arrepentimiento es algo espiritual, mientras que el remordimiento queda en algo puramente psicológico. Y entonces nos damos cuenta también la importancia del perdón, pero sobre todo la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas. Yo quiero leerle el Salmo número 6, que dice de esta manera, y empieza diciendo con algunas indicaciones: al músico principal. David este salmo se lo encargaba al músico principal, que era el encargado de ejecutarlo dentro del templo de Jerusalén, o al menos así llegaría a ser, porque en ese entonces el templo de Jerusalén aún no había sido construido. Pero esa era la indicación, y dice con nejinot, es decir, con instrumentos de cuerdas, sobre seminit, habla de una octava elevada. El canto debería de elevarse una octava, igualmente la música. Y esto habla del anhelo de que nuestra voz sea elevada al ámbito divino y sea escuchada por nuestro Dios. Eso significa seminit. Y luego dice que es un salmo de David. Y David empieza orando de esta manera: oh Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están abatidos. También mi alma está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? Me he agotado de tanto gemir. Toda la noche inundo mi cama y con mis lágrimas empapo mi lecho. Mis ojos están debilitados por el pesar. Se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí todos los que obráis iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto. Jehová ha escuchado mi ruego. Y Jehová ha aceptado mi oración. Todos mis enemigos se avergonzarán y se aterrarán, retrocederán y de repente serán avergonzados. Es un salmo muy hermoso y habla acerca del dolor que David estaba experimentando a causa de las consecuencias de su propio pecado. Pero hay otro contexto aquí en este salmo, que además es el libro segundo de Samuel, capítulo 11, porque hemos de reconocer que David, cuando escribió este salmo, David había sido descubierto en un pecado o varios pecados muy terribles. Segundo de Samuel, capítulo 11, y mira, aquí tenemos el contexto histórico del salmo número 6. Dice aquí en el capítulo 11 y empieza a decir y a describir que aconteció el año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén, es decir, David no fue a la guerra como era su responsabilidad. Era el rey de Israel, él tenía que encabezar el ejército. Pero David prefirió quedarse en Jerusalén, en su palacio, y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama. Fíjate, David empezó a flojear, a eludir sus responsabilidades. Y dice aquí que se levantó de su cama y paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿no es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él se acostó con ella. Mira, David cometió pecado de adulterio, que estaba purificándose de sus impurezas.
Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió, es decir, se embarazó de David y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el heteo, es decir, el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Y después David le dijo a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. E informaron de esto a David, diciendo: Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no desciendes a tu casa? Es decir, David quería encubrir el pecado que había cometido. Manda a llamar a Urías, que era uno de sus mejores generales, de los más valientes. Lo manda a llamar del campo de batalla. Llega al palacio. David le dice: ¿sabes una cosa? Desciende con tu esposa, te doy unos días de vacaciones, ve con tu esposa, recréate con ella. Y la intención de David era que entonces Urías tuviera relaciones sexuales con Betsabé, y entonces, como decimos los mexicanos, le quería cargar el muertito. Quería cargarle el embarazo de aquel producto que Betsabé llevaba en su vientre, para que entonces Urías creyera que ese hijo era suyo. Pero su estrategia estaba fracasando, principalmente porque Urías era un soldado leal primeramente a su Dios Jehová. Segundo, era un soldado leal a su general, que era ¿quién? Joab. En tercer lugar, era leal a su rey, que era David. Y entonces el razonamiento de este hombre Urías es: ¿cómo yo voy a descender y tener relaciones sexuales con mi esposa mientras los soldados de Jehová, mientras el arca de Jehová, el arca del pacto, están allá en la intemperie, en el campo de batalla? Yo no puedo hacer eso. Y por eso es que Urías prefirió dormir a las afueras del palacio de David. Esto empezó a aterrorizar a David. Entonces David, dice aquí la Biblia, que nuevamente manda a llamar a Urías, lo emborracha. Y dice: entonces, estando borracho, tal vez sí acceda a descender a la casa y tener relaciones con esta mujer. Pero ocurrió lo mismo. Entonces David, viéndose desesperado, urge y trama un plan que no podía fallar. Y el plan es este: escribe una carta para el general Joab, y esta carta sería llevada por el propio Urías. Y esta carta era una sentencia de muerte para Urías. La carta decía que cuando Urías fuera reintegrado al campo de batalla en la guerra, todos lo abandonaran. Y entonces ocurrió la tragedia. Urías lleva la carta, Joab se entera, llegan nuevamente al campo de batalla, y llega el momento en que la batalla estaba más encarnizada, y entonces todos huyen. Y entonces abandonan al pobre Urías, que murió. Cuando David se enteró de esto, David dijo: bueno, la guerra cobra las vidas de muchos hombres. Un día le toca a uno, otro día le toca a otro. Ahora le tocó a nuestro general Urías. Dejó pasar algunos días de duelo de esta mujer, Betsabé, y entonces David la toma por esposa. Y parecía que todo había pasado. Pero hay una frase lapidaria aquí en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 26, y mira lo que dice versículo 26 y 27. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Mira, qué hermosa historia de amor. Qué hermosa historia, que pudiéramos decir que el amor triunfó. Pero no ignores todos los pecados y crímenes que David había cometido. Parecía que Dios estaba callado, pero Dios, aunque guardaba silencio, su silencio era de desaprobación, porque dice aquí, el versículo 27 al final: pero esto, todo lo que David había hecho y que leemos en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, esto que David había hecho pareció malo
a los ojos de Jehová. Dios estaba molesto con David. Dios estaba molesto con el pecado de David de adulterio, con la hipocresía de David. Porque quiero que entiendas que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Mira. Y entonces llegamos aquí a este salmo, el salmo número 6, que empieza y abre la lista de los salmos penitenciales, los cuales son 7. Y entonces vemos aquí que esta es una oración de arrepentimiento. Porque mira, David no salió a la guerra, David se dedicó al ocio, David tomó la mujer ajena, la deseó, consumó su pecado con Betsabé. David tramó un plan para cubrir su pecado y las consecuencias del mismo. Y es que mira, había una ley entre los heteos y Urías era heteo. Los heteos provenían de una región que hoy conocemos como Turquía. Y eran unos guerreros muy valientes y ellos tenían una ley en cuanto al adulterio. Por eso es que David actuó de esta manera, porque David estaba lleno de terror. Porque mira, dice aquí que ante el adulterio, un heteo o perdonaba completamente a la mujer y al ofensor y lo dejaba pasar por alto, lo ignoraba, o la otra opción era que los mataba a los dos. La segunda posibilidad llenó de terror a David. Y no solo se trataba de cuidar su prestigio como rey ante el pueblo, sino que él tenía temor a ser asesinado por Urías, el esposo ofendido. Así que él planeó intelectualmente el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Y al no lograr que tuvieran relaciones sexuales, entonces ordenó su muerte. David había actuado hipócritamente. Dice la Biblia que esto que David hizo molestó tremendamente a nuestro Dios. Y entonces aquí nos damos cuenta de cómo se fue fraguando el pecado en el corazón, en los ojos de David, cómo lo llegó a consumar, y entonces llegaron las consecuencias terribles de su pecado. Y entonces vamos aquí al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y parecía que todo había salido bien para David. Dios está ahí guardando silencio. Y entonces pasa el tiempo, pasan los 9 meses, nace este bebé del cual no conocemos su nombre. Y me imagino que David estaba ahí en su palacio junto a esta mujer Betsabé. Y entonces David cargaba a este bebé en sus brazos. Y entonces de pronto ocurre algo, llega un profeta. Llega el profeta Natán, ¿sí? Y es que Dios no se anda con rodeos con respecto al pecado. Es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos de entender que Dios, todo pecado que nosotros cometamos, Dios no lo va a pasar por alto. Y entonces llega de pronto esta escena en la cual está David en el palacio con su bebé cargado ahí en sus brazos. De pronto llega Natán. Natán era un gran amigo de David, pero Natán sobre todo era un siervo de Dios. Y entonces llega Natán y en el capítulo 12 dice que le empieza a contar una historia. Y entonces esta historia la empieza a describir aquí en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel y dice de esta manera. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su regazo. La tenía como a una hija, pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Mire, esta es una parábola que este hombre Natán, este hombre valiente, va y confronta a David por su pecado, debido a que él estaba siendo obediente a Dios, y le cuenta esta historia. Le cuenta la historia de un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico que tenía numerosas ovejas, numerosos ganados, numerosos terrenos, numerosos criados. Y un hombre que era pobre, que solamente tenía su familia y tenía solamente una pequeña corderita. Y aquí viene entonces la similitud. ¿Cuál es el significado de esta parábola?
El hombre rico era David. Él tenía muchas esposas, tenía muchas concubinas, tenía siervos bajo su cargo, tenía numerosos territorios. Dios le había dado todo. Y había un hombre pobre en esa ciudad. Ese hombre era Urías el Eteo. Su esposa era su corderita. Y cuando llega el viajero aquel, y este viajero son los deseos pecaminosos, los deseos carnales, la tentación. ¿Qué hizo David para satisfacer su tentación, su deseo carnal sexual? No fue y tomó una de sus esposas, una de sus concubinas, lo cual hubiera sido lo correcto. No, él fue y tomó la mujer ajena. Hasta aquí David empieza a llenarse de intriga y dice, oye, esto está sucediendo en mi ciudad. Esto está sucediendo en mi nación. Y entonces aquí mira, en el versículo 5, el segundo de Samuel capítulo 2, escucha lo que dice. Cuando David escuchó esta historia, entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre, contra el hombre rico. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Y entonces Natán toma aliento y entonces extiende la mano, extiende el dedo índice contra David y le dice, tú eres ese hombre. Y así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. Ahora, ¿por qué menospreciaste la palabra de Jehová? E hiciste lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urías el Eteo. Has tomado a su mujer por mujer tuya. A él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Mira las consecuencias del pecado. Jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo levantaré contra ti mal de tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda ante los ojos de todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, Jehová también ha perdonado tu pecado. Y mira, aquí veo yo 2 dolores. El dolor de Dios, que aunque estaba enojado contra David, también Dios sentía el dolor de ver a su hijo, de ver al rey que él había ungido, de ver al general, al soldado que había levantado, de ver a su guerrero, cómo cayó en el pecado, en la tentación. Vemos el dolor de David cuando él reconoce su pecado. Él sabe ahora que esa historia que le han contado tiene que ver con él. Tiene que ver con su propia historia personal. Y entonces David dice, he pecado contra Jehová. Podemos juzgar a David de lo que hizo. Actuó hipócritamente, fue flojo, eludió sus responsabilidades, cometió pecado de adulterio, asesinó, fue un hipócrita. Sí, podemos, y mucha gente lo hace, juzgarlo, condenarlo. Pero ¿qué hay de tus pecados y qué hay de mis propios pecados? Tú y yo hemos actuado como David en el sentido de decir, oye, he pecado contra Jehová. ¿Has reconocido tu pecado? Eso se llama confesión, eso es reconocer nuestro pecado. Y cuando Dios reconoció que David se había arrepentido verdaderamente, la orden fue, Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, mira, todo mundo en Israel sabía los pecados que David había cometido.
Por eso es que Dios le dice, hiciste que el pueblo blasfemara mi nombre. La gente se está burlando. La gente piensa que yo tengo preferidos, que no importa los pecados que cometan, ellos van a ser impunes ante el pecado y yo no los voy a castigar. Pero eso no es cierto, David. Has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo, ahora fíjese aquí las consecuencias del pecado. El hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Y después Natán regresó a su casa. Hubo consecuencias. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? La primera fue que le dijo, ¿sabes una cosa? Tu hijo va a morir. Ese hijo que tenía en sus brazos, el cual la Biblia no nos da su nombre, ese hijo iba a morir. Segunda consecuencia, el reino le iba a ser quitado a David. Iba a ser entregado a uno de sus propios descendientes. Y eso ocurrió más adelante en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del segundo libro de Samuel. Y luego tercera consecuencia, dice, lo que tú hiciste en secreto, otro nacido de tus propias entrañas lo va a hacer en público. Y así ocurrió, esta palabra se cumplió. Entonces nos damos cuenta de que las consecuencias del pecado de David fueron terribles. Y es que pecar trae consecuencias terribles. Y es que pecar nos aparta de Dios. Por eso es que David, aquí en el Salmo número 6, mira, escucha lo que dice. No me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. David empieza a sentir el enojo, la ira de su Dios. David empieza a clamar por compasión. David empieza a reconocer su debilidad. David empieza a reconocer su enfermedad, que era el pecado. David empieza a agonizar, empieza a sufrir las consecuencias físicas, emocionales, espirituales de su pecado. Ahora, cuando ocurrió esto, mira que David estaba ahí con su hijo, con su esposa recién adquirida. Y entonces dice aquí el versículo 15 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Entonces Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó. Entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantase del suelo, pero él no quiso, ni tampoco tomó alimentos con ellos. David empezó a ayunar. Ese niño que tanto amaba, que tanto estaba disfrutando, que cargaba en sus brazos, que tanto lo hacía sonreír a David, de pronto llega una enfermedad y David empieza a clamar. Y pudiéramos decir, es que, ¿por qué Dios es tan cruel con este pobre inocente? Hay misterios de Dios que nos va a costar entender. Pero lo que sí podemos entender humanamente hablando es que el pecado trae consecuencias. Escuchaba yo el testimonio de un hombre que empezó a practicar la hechicería. Empezó a aprender de un hechicero. Y cuando este hechicero falleció, él heredó a algunos clientes de este hechicero que lo empezaron a buscar a él. Les empezó a hacer algunos trabajos. Adquiría algunas sustancias, algunos ingredientes, iba a los panteones en la noche y hacía estos trabajos, estos amarres. Y entonces le empezó a ir bien económicamente. Pero él cuenta que una noche se le apareció una sombra negra, un espíritu, un demonio seguramente, el cual le dijo que todo lo que él hiciera tenía una consecuencia y que iba a pagar un alto precio a causa de ello. Este hombre se casa, tiene una mejor casa, compra un automóvil, empieza a ser exitoso, le empieza a ir muy bien porque tenía un buen ingreso a causa de la hechicería. Y dice que una noche estaba él dormido y que empieza de pronto a sentir la expresión esa que conocemos, que se le sube el muerto, y que él no se podía mover, estaba paralizado, y ve que aquella sombra entra a su cuarto, toma a su bebé y se la lleva. Y él no podía gritar, no podía moverse, no podía mover a su esposa, no podía hablarle o alertarla. Y de pronto,
pasa esa experiencia, él vuelve en sí y entonces ve a su bebé que está a un lado, estaba ahí físicamente, pero la bebé había muerto a causa del pecado de la hechicería. Y entonces este hombre dice, ese fue el precio que pagué por ser un hechicero. Abandonó la hechicería, pero ya el daño estaba hecho. Es que mira, tenemos que entender que a Dios nadie lo engaña. Tenemos que entender que cuando nosotros pecamos, estamos haciendo que los enemigos de Dios blasfemen contra Él. Y sus enemigos no solamente son físicos, también son espirituales. Cuando tú te alejas de Dios, mira, hay gente que va a decir, mira, ese que era cristiano, ese que cargaba la Biblia, que iba con su familia a la iglesia, que había paz en su casa, mira ahora lo que hace, mete mujeres a su casa, ya se divorció. Sus hijos, mira, ahora están en los vicios, en las drogas. Su mujer, mira ahora dónde anda. Mira, él mismo ahora es alcohólico, ahora es drogadicto. Y entonces hacemos que la gente blasfeme contra Dios. Pero él era cristiano, dice la gente. Pero él era pastor, pero él era profeta. Pero él era siervo de Dios. Pero ella cantaba en la casa de Dios y mira la hora donde anda, en los antros. Y si tú eres verdaderamente hijo de Dios, tienes que entender lo que dice la Biblia, que Dios al que ama lo disciplina y azota a todos los que recibe por hijos. Que si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que Él nos va a disciplinar. Dice aquí, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira, dice el Salmo número 6, versículo 1. Y aunque no querramos, tenemos que entender que lo mejor que podemos hacer cuando hemos pecado es agachar la cabeza, levantar nuestras manos, entregarnos a Dios y decir, Dios, ten compasión de mí. Como aquellos dos hombres que acudieron ante el templo y uno de ellos era un fariseo y él empieza a alabarse a sí mismo, mientras que el otro dice que ni siquiera quería levantar la cara ahí en la casa de Dios, sino que él se pegaba contra el pecho, se daba golpes de pecho, pero era una sinceridad que él tenía, un verdadero arrepentimiento que él tenía. Y lo único que él podía expresar era, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Bueno, este arrepentimiento es el que David empieza a experimentar, pero las consecuencias allí estaban. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo que está escrito en la Biblia es para nuestro aprendizaje. Porque cuando cometes adulterio, eres desleal a tu esposo, eres desleal a tu esposa, pero además eres desleal a Dios, eres desleal a tu iglesia, eres desleal a tus hijos. Y podrás decir, es que no me pasó nada, yo me salí con la mía. Pero cuántos matrimonios no he visto destruidos y cuántas vidas no he visto destruidas de gente que en su soberbia pensó que saldría adelante después del adulterio, después del divorcio, a causa del adulterio. Y hoy ves a sus hijos en las drogas, ves a sus hijos en los vicios, ves sus hijas perdidas en las fiestas, en el sexo. Es que tenemos que darnos cuenta, como nos lo cuenta la historia de David, que cuando pecamos, no solamente pecamos contra Dios, pecamos contra nuestro prójimo. Mira todo el desastre que hizo David. Mató a un hombre, tomó una mujer que no era su esposa, murió su bebé. Luego la misma nación de Israel padeció porque cuando llegó su hijo Absalón y lo traicionó, el pueblo de Israel también murió. Hubo numerosas familias que perdieron padres de familia, que perdieron hijos, que perdieron primos, que perdieron hermanos, que perdieron padres. Y todo fue por una tarde y una noche de pasión que David se permitió con la mujer de Urías el Eteo. Es que el pecado trae consecuencias, destruye iglesias. Aquí destruyó a una nación, porque hubo una sublevación contra David. Su propio hijo finalmente murió. Y todo fue por una sola noche de pasión, por un pecado terrible que David cometió, que desencadenó
otros. Y desencadenó una bola de nieve de consecuencias que se fue haciendo cada vez más grande y más terrible. Y tenemos que entender que sí, Dios nos perdona, pero las consecuencias allí quedan. El alma se mancha, nuestro testimonio se mancha con el pecado. Y tal vez nunca más vuelvas a ser el mismo o la misma. Sí, Dios te perdonó. No morirás, no te vas a ir al lugar de castigo eterno, a la gehenna. Pero ¿sabes una cosa? Hay consecuencias del pecado y es lo que nosotros tenemos que aprender. Es lo que nosotros tenemos que temer. Oye, es que cuando pecas, no te da precaución, no te da terror que tus hijos, tus hijas, paguen las consecuencias, que ellos lleguen a imitar tus patrones de vida, de adulterio, de pornografía, de pecado. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos y cuidar nuestra vida y aprender de estos salmos. ¿Qué fue lo que David hizo? Y la próxima semana vamos a ver el Salmo número 6. Vamos a continuar con el Salmo número 6 la próxima semana. Así que aprendamos de David. David no se anduvo con rodeos en cuanto al pecado. David dijo, sí, yo pequé, Señor, lo reconozco. David tuvo que enumerar toda esa lista y mira, aquí la tenemos, 7 pecados que David cometió. Recapitulo. No fue a la guerra como era su obligación de rey. Ese fue un pecado. No fue responsable con sus acciones. Segundo, se dedicó al ocio. El ocio también dicen que es la madre de todos los males. Dicen que el ocio es, como dicen, es el taller del diablo. Además, dice aquí que David deseó a la mujer ajena, tercer pecado. Cuarto pecado, David consumó su pecado con Betsabé. Quinto pecado, David tramó un plan para cubrir su pecado. Es como aquellos que toman una deuda ante el banco y luego piden un préstamo para pagar otro préstamo, abren un pozo para tapar otro. Y fue lo que David hizo. Cometió un pecado mayor para tapar un pecado de por sí que ya era terrible. Sexto lugar, David planeó intelectualmente el asesinato del esposo de su amante. Y finalmente el séptimo pecado, 7 pecados, escucha. David actuó hipócritamente. Por eso es que dice la Biblia y decía Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué es lo que Jesucristo dijo? No, hasta 70 veces 7. David, mira, si te fijas, no fue un solo pecado, fue una cadena de pecados. David se empezó a dar ciertas licencias. David empezó a ser permisivo con su propia vida. David perdió la disciplina. Y por eso fue que David cada vez se fueron agravando más sus pecados. ¿Todo comenzó en qué? Eludió sus responsabilidades. ¿Todo comenzó en qué? Empezó a actuar de una manera floja. Se levantaba hasta las 5 o 6 de la tarde. Yo no digo que de repente un día a la semana descanses. O sea, y más si vas a buscar a Dios como es el domingo. Pero ya cuando se te hace costumbre, un día, 2 días, 3 días, 4 días a la semana, levantarte ya cuando el sol está ocultándose, y peor, dices, bueno, pues una carnita asada, y peor, dices, bueno, pues una cervecita, y luego, pues, ¿sabes qué? Mejor un 6, luego un 12, y luego hay gente que hasta se enorgullece de decir, me tomé un 24 yo solo. ¿Te fijas cómo empieza el pecado así de poco a poco avanzar en nuestra vida? Y entonces hasta que se hace una bola de nieve de consecuencias.
Y entonces el pecado va incrementándose. Empiezas a ver a una mujer en la calle y la deseas en tu corazón. Te imaginas cosas con ella. A veces de repente te vas a atrever a decirle, a coquetearle, a expresarle lo que sientes, lo que quisieras hacer con ella. Tal vez te diga que sí, tal vez te diga que no. Y luego consumas el pecado cuando te vas a un hotel. Pero ya pecaste contra Dios. Hay que darnos cuenta que el pecado es una bofetada en el rostro de Dios. Hay que darnos cuenta que el pecado trae consecuencias negativas y que no son nada agradables. Es un momento de placer que no vale la pena cambiar un momento de placer por las bendiciones eternas que podemos perder. Y es un momento de placer que nos puede acarrear una perdición eterna, no solamente las consecuencias negativas, no solamente una sífilis, una virus del papiloma humano, no solamente una sífilis, no solamente un VIH, sino que tu alma se mancha. Vas a sentir una pureza, que tu pureza espiritual se ha marchado. Vas a sentir una suciedad espiritual que ningún jabón va a ser capaz de quitártela, ni el vinagre te la va a poder quitar, ni la lejía. Ningún jabón va a ser capaz de limpiar tu alma más que el perdón divino. Y aunque Dios te perdone, allí quedarán los recuerdos en tu mente y en tu alma. Y entonces dirás, oye, tanto que Dios me prometió y no se cumplió en mi vida porque yo preferí una noche de pasión. Y allí estarán entonces las consecuencias. Así que la próxima semana vamos a continuar con este estudio del libro de los Salmos, el capítulo 6. Hoy quería contarte el contexto acerca de este salmo, cómo fue que David fue cayendo en este camino descendente hacia el pecado y cómo arrastró a otros, cómo arrastró a una nación, cómo arrastró su relación con Dios, cómo muchos murieron. Para empezar, murió ese pequeño hijo que él había engendrado con Betsabé aquella noche de pasión. Y no se trata de juzgar a Dios, se trata de reconocer nuestro propio pecado. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son los míos? No tienes que decírselos a un pastor, a un profeta o a un apóstol, ni siquiera a mí. No, díselos a Dios. Ve ante Dios, no hay intermediarios entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Jesucristo el Hijo de Dios es nuestro único intermediario para con nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesús, ve y confiesa tus pecados ante Él. Yo no sé qué has pecado. Mira, a mí gente me ha confesado pecados y no confesado en el sentido de que yo tenga algún poder para perdonarlos, sino que ellos quieren desahogar su alma y entonces yo los he guiado a Dios, a que le pidan perdón a Dios. Yo no tengo ningún poder para perdonar sus pecados. Ningún sacerdote tiene poder para perdonar tus pecados más que solamente Dios. Así que debemos de acudir directamente ante Él. Y luego acudir a quien nosotros hayamos afectado y pedir perdón a esa persona. Y de alguna manera, como David lo dijo, pues tiene que restituir 4 veces más lo que le robó aquel hombre pobre. Tenemos que también aprender a restituir, porque poco se habla acerca de la restitución. Pedir perdón y restituir a los que nosotros hemos afectado. Como lo hizo aquel hombre Zaqueo. Si a alguien le he ofendido, si a alguien le he fallado, si a alguien le he robado, quiero pagarle 4 veces más lo que yo le robé. Y mira que había robado mucho, por eso es que la gente lo odiaba. Era un publicano, era un cobrador de impuestos. La gente los odiaba y los consideraba pecadores porque ciertamente vivían en muchos lujos y muchos excesos a causa de que ellos oprimían a su prójimo, les robaban, les cobraban impuestos de más. Tenemos que aprender a restituir, sí. Tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Confesar significa ponernos de acuerdo con Dios. Decir, sí, yo pequé. Yo hice estos pecados, Señor, y lo reconozco. Ayúdame. Líbrame de estos pecados. Ya no quiero cometerlos. Eso es arrepentimiento, te lo digo.
la diferencia entre arrepentimiento y la otra palabra que te comentaba, remordimiento. El remordimiento se queda en el ámbito de lo psicológico, pero el arrepentimiento va más allá dentro de nuestra alma, llega hasta el espíritu. Y este es un problema espiritual, el pecado es un problema netamente espiritual. Ningún sociólogo, ningún psicólogo te lo va a poder explicar. Solamente la palabra de Dios te lo va a poder explicar y te va a enseñar a buscar la fórmula para llegar a un verdadero arrepentimiento y encontrar verdaderamente el perdón de Dios. Bueno, hemos llegado al fin de este programa el día de hoy. Me gustaría hacer una oración por ti, tú que estás escuchándonos, no sé cuál sea tu condición, pero quiero decirte que en Jesucristo hay perdón, en Jesucristo hay paz y que Él está dispuesto, y dice la Biblia que este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner a todos aquellos de nuestros oyentes en tus manos. Señor, si alguien aquí ha cometido pecados, te los confesamos, Señor. Reconocemos que contra ti solamente hemos pecado y hemos hecho lo injusto delante de tus ojos, como dice el salmista, Señor. Pero hoy me pongo a cuentas contigo y te pido que limpies mis ojos, que limpies mis manos, que limpies sobre todo mi corazón, Señor. Haz de mí una nueva criatura para poder tener esa relación contigo, donde tú seas mi Padre y donde yo sea tu Hijo. Señor, los que están enfermos, sea por cualquier causa, Señor, no importa, Señor, la causa por la cual están enfermos, sea diabetes, Señor, sea cáncer, Padre, sean llagas en su cuerpo, sea, Señor, lupus, cualquier enfermedad, cualquier espíritu de enfermedad, y si es aún una enfermedad espiritual, como la depresión, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad y te pedimos que venga la sanidad obrada por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén, Padre, amén. Bueno, que Dios le bendiga. Hemos llegado al fin. Nos vemos la próxima semana para continuar con este estudio del libro de los Salmos, el Salmo número 6. Y hoy yo te digo una cosa, que Dios no tiene problemas, Él tiene soluciones para tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Yo soy el pastor Salvador Aldaco. 844-501-5590 es el teléfono de un servidor. Gracias. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.